Tengan todos ustedes muy buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo están? ¿Cuántos están esperando la venida gloriosa del Señor? Amén. Hermanos, todos los sucesos que nos han sobrevenido en estos últimos tiempos, prácticamente en este último semestre, son una voz preventiva, hermanos, de parte de Cristo al respecto de su segunda venida. El Señor viene pronto, no cabe duda. Mateo capítulo 24, versículo 7, dice de la siguiente manera: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Queridos hermanos, el Señor nos está a nosotros levantando en este tiempo para llevar la palabra de Dios a donde aún no ha llegado. La iglesia del Señor, la maravillosa iglesia del Señor que Él la compró con la sangre preciosa que se fue derramada en la cruz, necesita estar hoy en día más alerta que nunca. Todo esto que está pasando en el mundo, que vive en nuestro país, no son cosas que simplemente sucedieron porque tenían que suceder, sino que es parte de la voz del Señor que trata de decir: despierta, iglesia, despierta, porque tu Señor vuelve. ¿Qué podemos hacer mientras esperamos la venida de Cristo? ¿Qué podemos hacer nosotros como iglesia mientras aguardamos la venida gloriosa del Señor? Vamos a ver tres cosas que nosotros podemos hacer mientras estamos esperando, mientras estamos aguardando la venida del Señor. Veamos la primera. Primero, debemos vivir una vida santa y piadosa. Una vida santa y piadosa, hermanos. Miren lo que dice la Escritura en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 11. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Dice la palabra: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? La primera palabra que usa aquí es la palabra santa. Y santa quiere decir apartados para Dios. Precisamos consagrar nuestras vidas al servicio del Señor Jesucristo. Necesitamos como iglesia apartarnos para el servicio al Señor Jesucristo. Esto podemos hacerlo, por ejemplo, involucrándonos en un grupo pequeño de discipulado. Tenemos varios grupos acá en nuestra iglesia, pero aún no es suficiente. Podemos crear muchos más grupos, porque la iglesia necesita estar apartada en santidad, estar apartada, concentrada en el servicio únicamente a su Señor. Nuestra prioridad ha sido y siempre tiene que ser el servicio al Señor. Más allá de todas las cosas que nosotros tenemos para hacer, más allá de todas nuestras responsabilidades, es importante, hermano, que empecemos nosotros, y si ya lo estamos haciendo, que le demos más consistencia al servicio al Señor. Hay gente en la comunidad que aún necesita escuchar el mensaje del Señor, y nosotros como iglesia somos los llamados a hablarle, a crear un grupo, tal vez con nuestros amigos que tuvimos en la infancia, tal vez con los vecinos del barrio, o tal vez con las personas que nos topamos día a día en el trabajo, en el camino. Pero nosotros podemos empezar, porque lo primero que tenemos que hacer para esperar la venida del Señor es estar viviendo una vida santa y piadosa. Y dijimos que santa quiere decir apartarse. Este versículo que leímos hace un momento también habla de servir. Y esto quiere decir servir activamente en un ministerio. Servir activamente. El Señor nos ha dado el privilegio, hermano, de ser llenos de dones
espirituales. La iglesia del Señor ha sido entregada con muchos dones. Y hay muchos dones que hoy en día aún no se están utilizando. Hay creyentes que tienen más de un don y que pueden estar sirviendo al Señor con sus diferentes dones. Qué lindo es servir al Señor activamente en un ministerio. Si aún no lo ha hecho, es hora de involucrarse en un ministerio. Y si ya lo está haciendo, es hora de poner más consistencia, más perseverancia, más ánimo, porque el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. También debemos ponernos la meta de estudiar la Biblia seriamente. Es importante, parte del servicio, parte de apartarse para el Señor, el estudio de la palabra de Dios, hermano. ¿Cuántas veces ya ha leído la Biblia en un año? ¿Cuántas veces ya ha podido terminar un estudio cronológico de la Escritura? Si tal vez aún no lo ha hecho, aún hay oportunidad. Aún podemos dar nuestro tiempo para buscar del Señor, para buscar de la palabra de Dios. También nos habla este texto que leímos de estar viviendo piadosamente. Piadosamente quiere decir una devoción a Dios. Esto implica un accionar de vida impulsado por la compasión y el amor. Por ejemplo, compartir con los más necesitados. Hoy en día más que nunca se ven personas necesitadas allá afuera. Hoy en día más que nunca nosotros podemos ver la necesidad que hay en el pueblo. Yo estoy constantemente yendo para los pueblos de Espejo, Fortaleza, y veo mucha gente necesitada. Veo mucha gente que está pasando tiempos difíciles. Hay personas que no han podido sacar a tiempo su fruta y se han quedado con todo, se les ha fregado y ya no se puede vender esas cosas. Aquí en el Torno, sin ir muy lejos, también hay mucha gente que está necesitando, gente que se ha quedado desempleada, gente que ha quedado sin trabajo y que hoy en día está esperando que la iglesia del Señor se active compartiendo con los más necesitados. También esto implica dar un buen testimonio en la sociedad. El testimonio de la iglesia debe ser tan impactante que muchas veces no se necesita ni siquiera hablar, porque el testimonio ya habló por uno, porque el ejemplo de vida ya se manifiesta y se muestra tal como es un creyente. Es triste ver creyentes que no están mostrando con su testimonio en quién creen, en quién han depositado su fe. Es triste ver creyentes que están durmiendo con sus dones espirituales, cuando se puede activar, cuando se puede hacer maravillas para el servicio del Señor. Como segunda actividad que podemos hacer mientras esperamos la venida del Señor, es invertir nuestros preciosos días en lo que realmente importa. Allá afuera tenemos un mundo lleno de afanes, tenemos un mundo lleno de diferentes responsabilidades y todo. Pero cuán importante, hermanos, es invertir nuestros preciosos días en lo que realmente importa. Este cuerpo un día se quedará acá en la tierra, se volverá polvo, pero el espíritu tendrá que ir a dar cuentas al Señor. Por eso es que necesitamos invertir nuestros días en lo que realmente importa. Todo lo demás, todas las posesiones por las que hemos trabajado tan duro, serán destruidas. Solo lo que es eterno va a permanecer. Leamos lo que nos dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El Señor nos está llamando a despojarnos de todo aquello que nos asedia, de todas aquellas cosas que impiden que el creyente le sirva con toda intensidad a su Señor.
Tales cosas como la avaricia, el querer acumular bienes en esta tierra, olvidando lo más importante que es servir al Señor. El afán por el acumular bienes, la ansiedad por el qué voy a hacer el día de mañana. Dice la palabra que el Señor tiene cuidado de nosotros. Dice la Biblia que nosotros simplemente tenemos que enfocarnos en buscarle a Él en primer lugar sobre todas las cosas, porque Él tiene cuidado de nosotros, y todas las demás vendrán por añadidura. Todo lo terrenal, hermanos, todo lo que nuestros ojos pueden ver ahora se destruirá, será pasajero. Este cuerpo que usted y yo vestimos ya no estará más, ya no estará más. Por eso es que es importante poner la mirada en lo que realmente importa. Y este es el segundo paso para esperar la venida del Señor. Poner la mirada en lo que realmente importa. Nos habla también este pasaje de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto quiere decir que nosotros debemos estar velando y trabajando para el regreso de nuestro amado Salvador, como aquel que está esperando pacientemente. Las novias, cuando están previo al día de su matrimonio, ellas se preparan mucho. Desde mucho tiempo antes ellas están pensando todo lo que va a acontecer ese día, y con mucha anticipación ellas están esperando. Hermanos, la iglesia es la novia de Cristo, es la esposa del Señor, y somos llamados a estar velando, somos llamados a estar trabajando, a estar al tanto de lo que está aconteciendo mientras esperamos la venida del Señor. Démosles gracias a Dios también por la paciencia que Él tiene con nosotros, por la paciencia que Él tiene por nuestros amigos y familiares que todavía no han decidido seguir en Cristo Jesús. Démosles gracias a Dios porque aún hay oportunidad, porque aún hay esperanza para todo aquel que no aceptó a Jesús como su Salvador. Aún hay esperanza. Y ahí va el tercer paso. Lo que podemos hacer mientras esperamos la segunda venida también es evangelizar y discipular. Hermanos míos, hoy en día más que nunca es necesario que la iglesia se levante en un avivamiento de evangelismo y discipulado, porque el Señor nos dejó esta comisión. Miren lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice la palabra: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, involucrémonos más en evangelizar, invirtamos en el evangelismo, en discipular a las personas por diferentes medios. Hoy en día ya se puede discipular por muchos medios. Con esto de la pandemia ha surgido bastante la tecnología, las plataformas digitales. Usted, sin salir de su casa, puede estar discipulando a un vecino, puede estar discipulando a un amigo que está en el extranjero, a un familiar. Hermanos, tenemos que empezar a enfocarnos en el evangelismo y en el discipulado. Una vez que nosotros estamos evangelizando, es necesario establecer un discipulado, un seguimiento de persona a persona con aquel nuevo convertido. Hay un ministerio que está empezando y que muy pronto vamos a ponerlo en práctica también aquí en nuestra iglesia, que se llama Hacedores de Discípulos. Y este ministerio tiene el fin de poder hacer ese seguimiento persona a persona con aquel nuevo convertido. No solamente evangelizar, sino hacer un seguimiento. Hay la modalidad virtual como también la modalidad presencial. Se cuenta con libros digitales impresos. Hermanos, tenemos todas las herramientas, tenemos todo lo que necesitamos para enfocarnos en el evangelismo y en el discipulado mientras esperamos la venida del Señor. Que el Señor llegue y nos encuentre
activos, que el Señor llegue y nos encuentre trabajando, enfocados en lo que realmente importa. No sea que el Señor llegue y encuentre una iglesia durmiendo. Imagínense cómo sería, ¿no? Que llegue el día de la boda y se duerma la novia, ¿no? Y no vaya a su boda. Imagínense. Sería terrible. Totalmente terrible. Por eso es que la iglesia del Señor necesita estar despierta y enfocada hoy en día en el evangelismo y discipulado. Si tal vez no nos los permite las situaciones, nuestra salud, evangelizar y discipular, pues podemos apoyar también en oración. La oración es un pilar fundamental del evangelismo y discipulado. Apoyemos en oración constantemente por los grupos de evangelismo y discipulado que tenemos en nuestra iglesia. Tenemos varios GPS y podemos formar muchos más todavía. Tenemos varios misioneros, obreros, pastores que están trabajando en diferentes lugares. Podemos apoyar en oración. Podemos apoyar firmemente en oración. La palabra dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No es que el Señor esté tardándose en venir, no es que el Señor se hubiera olvidado. Él tiene paciencia. Uno tiene paciencia con las personas que no se han convertido todavía, que no han entregado su vida al Señor, pero también tiene paciencia con la iglesia que está durmiendo, que no se ha levantado en un avivamiento para evangelizar y ganar más almas para el Señor. Tiene paciencia con nosotros, hermano. Tiene paciencia. Y Él quiere que nos levantemos. Cristo quiere que su iglesia se involucre más que nunca en el evangelismo y discipulado de las personas. Queridos hermanos, quiero concluir animándole a que al ver todo lo que está aconteciendo en nuestro alrededor, nosotros estemos enfocados en las cosas que realmente importan. En las cosas que realmente importan. Hoy es el tiempo en que la iglesia debe levantarse en un avivamiento para cumplir la misión que Dios le ha encomendado. Hoy es el tiempo. Adorar al Salvador en la hermosura de la santidad y hacer discípulos por todo el mundo. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Eso es lo que tenemos que hacer hoy en día. Y quiero animar y felicitar a todos aquellos que están involucrados y decirles que podemos hacerlo mucho mejor todavía mientras esperamos al Señor. Hermano, recuerde que mientras esperamos la venida de Cristo, debemos vivir una vida santa y piadosa. Debemos invertir nuestros preciosos días en lo que realmente importa y evangelizar y discipular a los que aún faltan. Esa es nuestra tarea. Eso es lo que nos queda por hacer, hermano. Que Dios nos ayude y que tengamos nosotros la voluntad de hacerlo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y si usted siente en su corazón que necesita renovar un compromiso con el Señor, si usted siente en su corazón que necesita hacer un compromiso con el Señor al escuchar esta palabra, hermano mío, hágalo, porque es la voz de Dios, no es la voz mía, no es lo que yo digo, es lo que dice el Señor. El Señor está hablando a su corazón. Ignorar la voz del Señor es cosa muy terrible. A usted también que nos está escuchando a través de los diferentes medios de comunicación, también le hacemos la misma invitación. Si usted siente en el corazón hacer un compromiso con Dios, hágalo. Y si usted aún no depositó su fe en Cristo, déjeme decirle que aún hay oportunidad, que aún hay esperanza, que aún se puede tomar la decisión de creer en Jesús como su Salvador. Vamos a orar. Padre querido, te damos gracias.
una vez más, Señor, porque tú eres fiel y porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque nos das esta voz preventiva, Señor, para esperar tu venida. Nos das esta voz de alerta mientras aguardamos, Señor, tu venida gloriosa. Ayúdanos, Señor. Despiértanos, Señor, que estemos listos y preparados para cuando tú vengas. Pedimos, Señor, por toda la iglesia Vida Nueva, por todas las congregaciones, por toda la convención, que tú levantes, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo acá en Bolivia, para poder dar ese testimonio a todo el mundo de que Jesús es el Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos servirte. Queremos hacer las cosas mejor, esperando tu venida. También, Padre, te pedimos por aquellas personas que aún no han depositado su fe en Jesús. Pedimos, Señor, que tú toques el corazón, que tú convenza de pecado, justicia y juicio. Y que tú, Señor, seas su Señor y Salvador. Oramos así, Señor, danos el privilegio. Pon por delante de nosotros aquellas personas que necesitan escuchar tu palabra, para que nosotros tengamos ese privilegio de hablarle. Damos gracias, Señor. Oramos y dejamos en tus manos este tiempo, agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.